Quiero recordar en estos momentos algunos aspectos que he venido compartiendo con ustedes, mis hermanos y amigos que escuchan la palabra de Dios. Acerca de la relación con Dios, la comunión con Dios y la relación entre creyentes. Y en los días anteriores estaba compartiéndoles sobre la comunión entre nosotros los creyentes, basados en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3, y donde nos dice claramente la palabra de Dios que la comunión entre creyentes se establece por lo que oímos y por lo que vemos de Cristo. Allí se establece la comunión entre creyentes, y lo que oímos a través de las enseñanzas, de la lectura de la palabra de Dios, lo que vemos por el testimonio, por los cambios que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Por esa razón se establecen las buenas relaciones entre nosotros, y que la comunión entre creyentes es exclusivamente entre creyentes. No entran allí personas que no tengan esas condiciones o que no tengan a Cristo en su corazón. Y en este momento pues quiero recordarles también que hay personas que pretenden tener comunión con Dios, que es un decir únicamente, pero que por ese pretender se reflejan tres pecados inmediatamente en la vida de ellos. Es porque andan en tinieblas, andan en oscuridad, se convierten en personas mentirosas y no practican la verdad. Entonces, por ese pretender, lo que sucede después en la vida de la persona es cargarse de pecados. Dice en 1 de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, siguiendo en esta misma orden, esta misma dirección, quiero compartir con ustedes 4 obstáculos para tener comunión con Dios. 4 obstáculos para tener comunión con Dios. Pero antes quiero recordar lo siguiente que dice en Salmos 25, capítulo 25, versículo 14. Dice: la comunión íntima de Jehová, de Dios, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, a manera de introducción, tenga presente lo siguiente: que Dios se relaciona únicamente con aquellas personas que le temen, que guardan y cumplen su palabra. Y a esas personas que le temen a Dios, con ellos Dios establece alianza, con ellos Dios estableció sus promesas y sus compromisos, y entonces esa relación se da únicamente por el temor que tengamos a Dios, esa comunión íntima. Quiero mirar 2 ejemplos acerca de esto que estoy diciendo. En Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19, Dios le revela a Abraham, dice: no le voy a encubrir nada a Abraham, y le revela el plan que tenía para destruir a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Entonces decidió no encubrirle. ¿Pero por qué decidió no encubrirle nada? Porque Abraham es conocido como amigo de Dios desde aquellos tiempos. Y en Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús habla con sus discípulos y les dice: ya no os llamaré siervos. Y la razón es la siguiente: porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, otra razón, ¿no?, por la cual cuando hay cercanía con Dios, Dios Dios no me reconoce como un siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su jefe. Mas le dijo: os los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, por haber esa relación, esa confianza con Dios, Dios le revela al creyente, Cristo le reveló a los discípulos lo que el Padre le había dado a conocer, y hoy para nosotros también el Señor nos revela a nosotros lo que tiene para el mundo, lo que tiene para su iglesia, lo que tiene para usted en particular, siempre y cuando usted se mantiene en esa comunión íntima con el Señor. Entonces, los piadosos gozan de la comunión con Dios. Piense eso: los piadosos gozan de la comunión con Dios. 4 obstáculos. El primer obstáculo para tener esa relación con Dios es no coordinar lo que digo con lo que hago. Siempre he venido haciendo énfasis en estas cosas. No coordinar lo que digo con lo que hago, y esto está basado en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Recuerdo el texto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces,
eso se convierte en un obstáculo y el mundo, pues un 90 y pico % está solamente en pretender comunión con Dios porque sus hechos, su conducta es totalmente equivocada, opuesta a la que debe reflejar una persona que realmente tenga buena relación con Dios. Y Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos está diciendo a nosotros: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Entonces, así debe ser manifestada la comunión con Dios, con hechos y con verdad y a través de la verdad. Ahora, el segundo obstáculo es negar de manera personal su naturaleza pecaminosa. Dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, muchas personas en aquel tiempo, cuando el apóstol escribió y enseñó estas cosas, se presentaban dificultades con grupos gnósticos, donde ellos enseñaban libertad de pecar y por lo tanto, pues, los creyentes pensaron que con esta falsa enseñanza también ellos no tenían pecado, que no tenían naturaleza pecaminosa. Mas sin embargo, lo que dice la Escritura, que cuando una persona piensa que no tiene esa naturaleza pecaminosa, dice que se engaña a sí mismo. Y la palabra de Dios dice que no está en vosotros, no está en vosotros. Esto significa que hay personas que pretenden ser impecables, que no pecan. Hay personas que se creen autosuficientes, pero el resultado de esto, mi querido hermano, es que eso es un autoengaño en la vida de la persona. Si usted quiere vivir autoengañado, entonces piense que usted nunca peca. Piense que usted es una persona impecable que jamás peca. Eso es una trampa satánica y se llama autoengaño. ¿Por qué? Porque en Proverbios 18:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. La persona que vive encubriendo su naturaleza pecaminosa diciendo que no peca, esa persona no prospera en la vida espiritual, no prosperará. Es un autoengaño que está desarrollando en su vida. Así que negar de manera personal su naturaleza pecaminosa es el segundo obstáculo para tener esa relación con el Dios, el Dios vivo, el Dios que nos da la vida. El tercer obstáculo es negar los pecados personales. Negar los pecados personales. Allí mismo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice: si decimos, ¿no?, una condición allí, que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra, la palabra de Dios, no está en nosotros. Entonces, niega pecados personales, dice: no, eso no lo hago yo, y lo está haciendo. ¿Qué es lo que está resultando de usted mismo? Le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Niega que comete actos pecaminosos. Y Dios, a las personas que creen que no pecan, que su naturaleza pecaminosa no está en ellos, Dios dice que esto es abominación. Dios abomina estas cosas. Dice en Proverbios 3:32, Jehová abomina al perverso. Es una perversidad de una persona que piensa de esa manera, mas su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. Entonces, quiero recordar, negar los pecados personales, eso se convierte en un obstáculo en tener relación con nuestro Dios. El cuarto obstáculo para tener relación con Dios, o amistad, o comunión con Dios, es la amistad con el mundo. Mire lo que dice Santiago 4:4, o almas adúlteras. Lo dicen en admiración. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Entonces, o almas adúlteras, esto significa relación ilegítima con Dios. En este caso, almas, el alma es la que Dios está extendiéndole la salvación. El alma es la que nos muestra los deseos y a veces nos hace pecar, y es la que Dios quiere que se salve. Por lo tanto, hay almas todavía dentro de las comunidades cristianas, de los grupos cristianos, que queriendo tener relación con Dios no lo logran, y Dios dice que esto es una relación ilegítima con Él, almas adúlteras. También
como es una relación ilegítima con Dios. ¿Por qué? Porque aparenta servir a Dios y manda mensajes cristianos y de todo por habido y por haber, pero solamente es de labios, relación ilegítima. Y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, estaba mirando esa palabra, que quiera, ni siquiera está diciendo la opción que ya efectuó el hecho, simplemente el que quiera, el intentar, solamente el deseo, solamente con proponerse a inclinarse al mundo, Dios dice que se constituye enemigo de Dios. Y al constituirme enemigo de Dios, entonces téngalo por seguro que no tiene relación, comunión con Dios el Padre. Ese es el cuarto obstáculo, la amistad con el mundo. Así que lo invito a revisar su vida. Si usted está impulsándose, está intentando inclinarse al mundo, diga y téngalo por seguro que la palabra de Dios lo afirma así. Tengo derecho a decirlo, que usted es un enemigo de Dios. Así tenga la palabra de Dios en su vida, así la lea, porque está inclinándose al mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. 4 obstáculos que no me permiten relación, comunión con Dios. Ahora de pronto usted se pregunta, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer entonces para tener comunión con Dios? ¿Qué debo hacer? Les voy a recomendar 3 cosas en este momento. 3 requisitos para disfrutar la comunión con Dios. El primero está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz, como Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, el requisito aquí es andar en luz como Dios está en luz. ¿Qué es andar en luz? Practique lo que dice la Escritura. Haga lo que dice la Escritura, identifíquese como un creyente, piense cuando el sol está en pleno mediodía, en todo su esplendor, en toda claridad, así debe andar el creyente. Esa es una manera de tener comunión con Dios, andar como Dios es, luz. Dios no anda en oscuridad, Dios no anda en ocultismo, Dios no anda en falsa doctrina, Dios habla de la verdad, por lo tanto, si ando en luz, debo hablar de la verdad. Segundo requisito, confesar nuestros pecados. Si lee el capítulo 1 de Juan, allí hay una cantidad de pecados que la gente estaba cometiendo y nosotros hoy seguimos cometiendo pecados. Por tal razón, dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos, miren, otra condición, si hay confesión, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición? La confesión. Si usted confiesa los pecados, entonces Dios lo limpia y nuevamente se restablece la comunión con Dios. Entonces, otro requisito es la confesión del pecado. Hermano y amigo, la confesión es para quitar la barrera de la comunión. Si usted no confiesa su pecado, está creando una barrera en la comunión, en la relación con Dios. Para quitar esa barrera, se necesita la confesión del pecado que cometió hoy, ayer o hace años, confesarlos a Dios para establecer nuevamente su comunión con Dios, su relación con Dios. Y tercer requisito para tener comunión con Dios, acudir al abogado, acudir a nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. El papel del abogado es escuchar al acusado, y si yo cometo pecado, entonces ya están las cosas escritas en el capítulo 1 de Primera de Juan, y comienza el segundo capítulo diciendo, yo escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, recuerde, hermano, tiene un abogado. Es un abogado que lo defiende, un abogado que no duerme, un abogado que nunca está ocupado, un abogado que no pierde un pleito, venció la muerte, venció la tumba, venció todo. Entonces, si él venció todo, con ese abogado, llevándole mis problemas y confesando mis situaciones, usted y yo, por seguro, vamos a tener una buena comunión con nuestro Padre Celestial.
Que el Señor le continúe guardando.